A partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Buenos días, mis amados hermanos. Espero que esta semana haya sido muy superior, mucho mejor a la semana que acaba de terminar. Nuevamente aquí, sin cesar. En el antiguo tiempo había personas encargadas para mantener el fuego en el altar del Señor día y noche. Las 24 horas del día dice que ardía el fuego en el altar del Señor, y por eso nosotros, sin ninguna circunstancia que nos lo pueda impedir, ya sea por las tormentas, ya sea por los fuertes vientos, ya sea por las oleadas, ya sea por el fuerte calor, no perderemos este tiempo de devoción a Dios. Pase lo que pase, el Señor sigue capitaneando la nave de su iglesia, y como dice el Salmo, con Él a mi derecha nada me hará caer. Es por esa razón que en esta mañana, al iniciar este culto, te estoy invitando para que abras tu Biblia en el capítulo 90 del libro de los Salmos. El Salmo número 90, escrito por el siervo de Dios Moisés, nos permite a nosotros a esta hora reflexionar sobre muchas cosas, entre ellas el tiempo que estamos viviendo. Hacer memoria también de lo que Dios hizo con nosotros en el pasado, pero lo que puede hacer hoy también y lo que hará mañana. Así que ahí junticos en su sala, en su comedor, en su casa, si es estrecho no importa, si es amplio no importa, que hoy más que un espacio físico haya un espacio muy especial en tu vida para aquel que es el dueño de todo, nuestro Redentor, nuestro amo y Señor, Jesús, el Dios hecho hombre. Salmo número 90, dice la palabra del Señor: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices: vuélvanse al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como una de las cuantas vigilias de la noche.
Arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana, como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos a los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Señor, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos, sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Diga conmigo, abrace su familia y recítele lo siguiente al Señor. Dígale que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén y amén. Amado Dios, qué lindo eres, qué especial eres, qué ternura, qué gallardía, qué amor, qué coraje. Cómo te presentas majestuoso, sin embargo, no nos infundes miedo, sino temor para reverenciarte, porque a ti es debida la alabanza. Sé propicio a nosotros en esta mañana. Continuamos en este tiempo, Señor, tiempo sobre el cual solo tú tienes el control. Ni los reyes, ni los gobernantes, ni los magnates, ni los poderosos, ni los altos funcionarios, ni los que tienen, ninguno, Señor, de los que manejan los hilos de este mundo, tienen soberanía absoluta como tú la tienes, de manera que tú tienes todo el poder para mostrar tu gracia y tu benevolencia delante de las naciones, y por eso los pueblos se levantarán. Unos seguramente maldecirán tu nombre, pero otros nos levantaremos para proclamar que solo tú eres el Señor, que tú tienes el nombre más importante, que por mucho que se mencionen otros nombres, todo el tiempo en los medios de comunicación, a tal punto que la persona más anónima se lo sabe de memoria, la enfermedad que ahora acosa a los pueblos, Señor, nunca ese nombre, ese de pronto pasará a la historia, pero tu nombre es el más importante, porque es un nombre que nació en el cielo, es un nombre que fue traído por los ángeles y dicho a los hombres. Llamarán su nombre Jesús, porque Él perdonará los pecados de su pueblo. Por eso, Señor, por la excelencia de tu nombre, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo,
Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. ¿Cómo están esas gargantas hoy? ¿Cómo están esas voces hoy? ¿Cómo está ese espíritu hoy? ¿Tienes fuerzas para cantarle al Señor en esta mañana? Renueva tus fuerzas y que todo lo cojo se vuelva al camino, y que las manos cansadas hoy puedan ser alzadas, y que todo corazón que esté dolido hoy se alegre en la presencia del Señor. Vamos a cantarle estas canciones al Señor, canciones como un único sacrificio que honra al Rey de Reyes, a nuestro soberano y Señor, al eterno viviente, al que es la roca y el redentor de Israel. Gloriosos los que tengamos a este Dios como nuestro Dios. Bienaventurado el pueblo que tiene todo esto. Tú eres bienaventurado, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, hoy es una mañana de mucha alegría, es un tiempo en el que nos vamos a gozar en el Señor, el poder estar en su presencia, a pesar de que no podamos estar en el templo. Es un tiempo en el cual juntos, ahí usted desde su casa con su familia, vamos a recordar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz por usted y por mí. Por eso en esta mañana quiero invitarlo para que le demos toda la gloria, toda la honra y todo el honor a nuestro Señor Jesús. Junto a la cruz, Jesús murió. Junto a la cruz, salud pedí, ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó. Bien fuerte esas palmas ahí donde usted está. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré, dígalo. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria, que se escuche. A su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Esta mañana, Señor, nosotros estamos convencidos de algo,
y es que estamos bajo la cubierta de tus alas. Estamos, Señor, protegidos y metidos, Señor, en lo más reservado de tu morada. Tú, Señor, nos has salvado, nos has guardado. Tú, Señor, nos has justificado por medio de tu sangre y de tu sacrificio. Por eso, en esta mañana, confesamos que tú eres nuestro Dios y que a través de estos cánticos podemos, Señor, confesar que tú eres grande, que tú eres el Señor Dios Todopoderoso. Tú eres el Señor. Dios mío, eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Dios mío, eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Y ahora dice así: ciertamente los justos alabarán tu nombre. Fuimos creados para alabar tu nombre. No podemos dejar de alabar tu nombre, tu nombre. Porque grande eres, Señor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Fuimos creados para alabar tu nombre. No podemos dejar de alabar tu nombre, tu nombre. Porque grande eres, Señor. Dígalo de nuevo: Dios mío. Dios mío, eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Una vez más: Dios mío, eres tú, potente Salvador, cubriste mi cabeza el día de la prueba. No me dejarás, no me olvidarás. Agradecido estoy por tu amor. Todos. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Fuimos creados para alabar tu nombre. No podemos dejar de alabar tu nombre, tu nombre. Porque grande eres, Señor. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Fuimos creados para alabar tu nombre. No podemos dejar de alabar tu nombre, tu nombre. Porque grande eres, Señor. Vamos bien fuerte esas palmas así. Que se escuche en toda la tierra esta alabanza para el Señor. Los justos alabarán tu nombre. Fuimos creados para alabar tu nombre. No podemos dejar de alabar tu nombre, tu nombre. Porque grande eres, Señor. Una vez más: ciertamente
alabarán tu nombre, fuimos creados para alabar tu nombre, no podemos dejar de alabar tu nombre, porque grande, porque bueno, majestuoso, poderoso, porque grande, porque bueno, majestuoso, poderoso, eres Señor. Oh, toda la gloria y la honra, Señor, en esta mañana para ti. Nos gozamos de estar en tu presencia, Señor Jesús. Hola pastora, ¿cómo estás? Hola pastor, buenos días a todos los que nos están viendo, que el Señor les bendiga. Qué bueno que estemos disfrutando este tiempo de adoración al Señor. Sí, amén, así es. Pasamos barreras. Y las vamos a pasar con la ayuda del Señor. Sí, todo lo venceremos en el nombre de Jesús. Amén, así es. Confiando en el Señor. Sí, por supuesto que sí. Con Él a mi derecha nada me hará caer, dice la palabra. Ahora, Señor, nos unimos para rendirte este sacrificio de ofrendas, diezmos y ofrendas, primicias, votos, promesas, lo que tu pueblo tenga en su corazón. Sabemos que tú no has faltado, Señor, y nunca faltarás. Hoy más que nunca nuestra fe está siendo probada. Por eso queremos, Señor, entregarte lo que te pertenece. Aunque tú eres el dueño de todo, del oro y de la plata, ¿qué podrías necesitar tú de nosotros? Pero este es un acto de fe, un acto de agradecimiento, un acto en el cual mostramos que nunca nos has dejado con las manos vacías, y por eso mostramos que lo recibido de tus manos, de eso te damos, Señor. Amén y amén. Oye, oh Dios, mi clamor, y atiende a mi oración. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, clamaré a ti. Y cuando mi alma desmaye, clamaré a ti, clamaré a ti. Oh, llévame a la roca más alta que yo, porque mi amparo eres tú. Delante del que quiere herirme y engañar, torre fuerte eres para mí, torre fuerte eres para mí. Oh Dios, has oído mis votos, y en recompensa de aquellos me has hecho heredar el reino de los que creen en tu nombre. Por eso cantaré en mi vida cada día y para siempre, Jesús. Cada día y para siempre, Jesús. Todos conmigo ahí de sus casas, díganlo. Oh, llévame a la roca más alta que yo, porque mi amparo eres tú. Delante del que quiere herirme y engañar, torre fuerte eres para mí, torre fuerte eres para mí. Amado Dios, gracias. Permítenos ministrar ahora en tu presencia, Señor. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por este bello día, Señor, por podernos reunir, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder
adorarte y glorificarte. Señor, aunque estamos en tiempos muy difíciles, pero hemos podido sentir tu presencia, tu mano nos ha sostenido hasta el día de hoy. En esta mañana clamamos, Señor, por el pueblo, Señor, por tu pueblo, que seas tu propicio, Señor, guardando tu pueblo, Señor, cada familia, cada niño, cada hermano, cada anciano. Guarda tu pueblo en todo el mundo, Señor. Guárdanos, Señor, de esta pandemia, Señor, que seas tú guardándonos, Señor, y que cada uno de nosotros podamos obedecer y sujetarnos, Señor, a las leyes que dictan los gobernantes, Señor. Pedimos también por nuestro presidente, Señor, ayúdalo, bendícelo, Señor. Sé que no está pasando por muy buen momento, tiene una gran carga, Señor, sobre sus hombros, pero que tú seas, Señor, ayudándolo, ayuda a todos los dirigentes de nuestro país. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos tome, nos bendigas. Bendice cada familia de íntima devoción, allá donde nos están viendo, Señor. Que tu Espíritu Santo toque en esta mañana cada vida, que puedan sentir, Señor, de tu presencia, que puedan sentir tu abrazo, que sientan, Señor, que tú estás a nuestro lado y que tú, Señor, eres el mismo ayer y hoy por los siglos, Señor. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Cristo te doy. Amén. Por amor a tu nombre, no nos vayas a abandonar, Señor. Amén, amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Él. Amén y amén. Después de haber alabado al Señor, haberle hecho el sacrificio de alabanzas y entregarle las ofrendas, ahora nos disponemos a sentarnos a sus pies, el mejor lugar para escuchar su santa palabra en estos momentos en los que más la necesitamos. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Quiero dejarlos hasta ahora en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Vamos a escuchar su palabra. Acomódense ahí y disfruten del maná del cielo. Hola, buenos días, el Señor Jesús les bendiga. Seguimos en este servicio de celebración al Señor. Ustedes en casita, nosotros aquí en este estudio que hemos improvisado para que ustedes puedan tener la celebración del culto al Señor. Buenos días, muñeca, ¿cómo estás? Buenos días, mi amor, muy bien, gracias al Señor. Hemos orado toda esta semana por ustedes y ahora al acercarnos a la palabra del Señor, mientras usted busca en su Biblia Mateo capítulo 24, queremos orar en su favor para que esta palabra quede grabada en su mente y en su corazón. ¿Quieres orar? Claro que sí. Pues Señor, en esta mañana te damos gracias una vez más por tu palabra. Te pedimos por cada hermano, Señor, que se encuentra esta mañana en su casa. Te pedimos, Señor, que les ayudes a concentrarse para que ellos puedan aprender sobre ti, Señor, y que puedan guardar tu palabra, Señor, para luego ponerla en práctica. Te pedimos, Señor, por el pastor, para que él tenga fluidez en sus ideas y pueda expresarlas con claridad, para que los hermanos puedan entender este mensaje que hoy les es predicado. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gracias, muñeca. Muy bien, Mateo capítulo 24, usted va a poder abrirlo en su Biblia, vamos a estar ahí y posiblemente durante algunas semanas, si el Señor no ha regresado, vamos a estar estudiando este capítulo. En el versículo 1 y siguientes la palabra del Señor dice así: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado.
Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron, y lo hicieron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Hemos estado hablando hace algunas semanas de este capítulo 24 del Santo Evangelio según San Mateo y queremos compartir con ustedes hoy, o quiero compartir este mensaje que he titulado No se dejen engañar, porque es necesario conocer los tiempos de Dios. Y usted me preguntará, ¿y por qué es necesario hablar de este tema? ¿Recuerda usted que las mamás nos decían cuando nos habían llamado la atención varias veces anunciándonos que vendría un castigo y ellos nos decían, o la mamá nos decía, Nicolás va una, Nicolás van dos, Nicolás van tres, y al final ella decía, acuérdese, guerra avisada no mata soldado? Así que hemos llamado a esta serie de mensajes Conociendo los tiempos de Dios, porque sin duda alguna estamos viviendo los últimos tiempos. Y como vimos la semana antepasada, no solamente los últimos tiempos, sino que estamos viviendo, según el apóstol Juan, la última hora, y con lo que estamos viendo nos hemos atrevido a decir que estamos viviendo los últimos minutos de la última hora de los últimos tiempos. Ustedes recuerdan que allá en el Evangelio, o más bien, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 18, él dice que esta es la última hora. Y él dijo eso hace casi 2000 años. Así que si hace casi 2000 años era la última hora, hoy podemos decir con toda certeza, estamos viviendo los últimos minutos de la última hora de los últimos tiempos. Ahora bien, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, la palabra del Señor, que es una enseñanza del Señor Jesús, va a hablar en términos de profecía. Y esa profecía que el Señor Jesús habló en Mateo 24 es una profecía que se ha venido cumpliendo escalonadamente, pero tiene un punto cumbre, y ese punto cumbre es entender que el Señor Jesús regresará por segunda vez para recoger a su pueblo. Así que, como vamos a hablar de profecía, es necesario decir que interpretar la profecía es como juntar las piezas de un esqueleto humano. Si queremos hacerlo con éxito, tenemos que empezar con la pieza correcta. Piensa por un momento, si te entregaran un conjunto de huesos, ¿por dónde empezarías para armar el esqueleto? Y tendríamos que decir lo siguiente, la mejor forma de comenzar a armar este esqueleto es por la columna vertebral. Y esta columna vertebral de la profecía bíblica pues son precisamente los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, que nos narran el discurso del Señor Jesús en el Monte de los Olivos. Se dice, por estudiosos de la palabra del Señor, que cerca del 66% de lo que contiene la Biblia es profecía. Y si eso es cierto, esa profecía tiene un punto donde debemos arrancar para poder interpretarla correctamente. Y por eso estamos diciendo, para poder entenderla, el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y 25, es la columna vertebral de la profecía bíblica. Lo primero que debo decir es que esta conversación del Señor Jesús con sus discípulos que hemos leído, comienza en el patio de los gentiles del templo que construyó Herodes. En este templo que Herodes hizo algunas reformas y algunas extensiones, entonces se construyó también o se reformó un espacio donde las personas no judías podían estar en el templo. La Biblia dice que este templo fue construido por Salomón, luego Zorobabel hizo un proceso de reconstrucción y luego Herodes no es que haya construido un tercer templo, sino que en realidad lo que él hizo fue embellecerlo, ajustarlo y adherirle nuevos edificios. Entonces la Biblia dice que el Señor Jesús está en ese patio de los gentiles que Herodes ha construido y mire lo que dice el versículo 1 de Mateo 24, dice Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo, es decir, todo lo que Herodes había hecho. En realidad parece ser que Herodes se dedicó a hacer una gran obra porque él consideraba que la construcción podía ser un motor jalonador en la economía de su época. Pero cuando el Señor
Jesús escucha las palabras de los discípulos y seguramente observa los edificios, Él les va a decir a ellos, ¿ven todo esto? ¿Ven todo esto? Miren todos estos edificios. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y en efecto, estas palabras del Señor se cumplieron. En el año 70, la historia nos cuenta que en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano, por medio de Vespasiano, asedió a Jerusalén y luego de él haber sido llamado a recibir el trono de Roma, el general Tito fue quien terminó destruyendo la ciudad a pesar de no querer hacerlo. La historia dice que Tito no quería hacerlo, a él también le parecía que los edificios estaban muy bien lindos, muy bien hechos, entonces él dice, no quiero destruir esta ciudad. Sin embargo, esa ciudad fue destruida por dos razones. Primero, por la resistencia que los judíos hicieron de no querer entregarse y no permitir que los romanos se apoderaran de la ciudad, pero sobre todo porque el Señor Jesucristo ya había dicho que esto tenía que suceder. Los judíos estaban esperando una intervención milagrosa, pero el Señor Jesús ya había anunciado que esos edificios de ese nuevo templo no quedarían perfectamente unidos, y él usó una expresión, no quedará piedra sobre piedra. A manera de cultura general, se cree que en esa intervención romana a Jerusalén murieron cerca de 2 millones de judíos y otro millón de judíos fue vendido como esclavos. Pero todo eso tenía que ocurrir. Dice la palabra del Señor que esa conversación no terminó ahí. Más tarde, cuando estaban reunidos en privado, a solas con el Señor, los discípulos le preguntan al Señor Jesús en relación a esa destrucción, cuándo iba a ser. Pero ellos dicen lo siguiente, versículo 3 del capítulo 24. Más tarde Jesús estaba sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? 3 preguntas. Pero el Señor Jesús va a responder de una forma que parece que no estuviera respondiendo lo que ellos están preguntando. Versículo 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. El pasaje completo nos dice que el Señor Jesús les dio unas señales que podríamos definir como señales de cercano cumplimiento, señales de mediano cumplimiento y señales de largo cumplimiento. Así que el Señor va a responder a esas 3 preguntas que ellos le hicieron. Pero además podríamos definir esos cumplimientos como algo que el Señor Jesús, usando una expresión de las mujeres en embarazo, entonces llamó principio de dolores. El versículo 8 dice, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Cuando el Señor Jesús está hablando del comienzo de los dolores, está haciendo referencia al dolor de parto previo al alumbramiento de un bebé, y ese dolor de parto es sentido por su mamá. Las que saben de esto, las personas que saben de esto, ya sea por experiencia o porque han tenido conocimiento médico, saben que los dolores de parto son algo que cuando empieza a ocurrir es inevitable de volver. Así que el Señor Jesús va a hablar de ese principio de dolores para darnos unas señales que en últimas indicarán que son la forma como podremos interpretar cuándo será su regreso. Y es interesante que el Señor, para hablarnos de las señales de su regreso, no nos habla precisamente de una manifestación al interior de la iglesia solamente, sino que más bien nos habla de lo que ocurre alrededor de la iglesia para llamarlo principio de dolores. Y Él va a hablar de guerras, hambres, terremotos, pestilencias. Esa sería la primera señal. Nos va a hablar de la persecución a los cristianos en todo el mundo. Nos va a hablar de la apostasía y traición entre los cristianos. Además nos va a hablar de falsos profetas y sectas. Y un tema que es muy delicado, enfriamiento del amor
Y ese tema ya tiene que ver precisamente con el pueblo del Señor. Sin embargo, antes de entrar en materia con estas señales que el Señor Jesús llamó principio de dolores, el Señor Jesús dijo algo que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón hoy. Él dijo, versículo 4 de Mateo 24, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. La palabra griega que el Señor usa para el término engañar es la palabra planao. Y esa palabra planao en griego significa hacer vagar de la seguridad, hacer vagar de una virtud, hacer vagar a otro de la verdad que cree. Es decir, es ponerlo a dudar, ponerlo a tambalear y hacerle creer que algo que no es verdad es una aparente verdad. Eso es un juego de palabras ahí un poco difícil de entender. Entonces el Señor Jesús usará la palabra planao para decir, mucho cuidado, que nadie los haga dudar de lo que les he dicho, dudar de lo que les he enseñado, dudar de lo que ustedes han experimentado. Además, podríamos usar la palabra engaño o planao en griego como la palabra errar, extraviar, descarriar, seducir. En últimas, entonces el Señor Jesús está diciendo, mucho cuidado que nadie los haga extraviar, seduciéndolos para que no crean la verdad. Además, creo que es muy importante decir lo siguiente. Ser engañado es muy fácil cuando se ignora la advertencia. Además, en el mismo capítulo el Señor nos dice que el objetivo del engaño tiene como propósito tocar a la iglesia misma. Versículo 24 de este capítulo 24 dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. ¿Cuáles son esos elegidos? El pueblo de Dios, que Dios llamó en su propósito eterno para que sea un pueblo para su reino. Hay 3 situaciones o amenazas que la iglesia ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia. La persecución, la guerra y el engaño. Desde mi punto de vista, y lo diré con temor delante de Dios, el más peligroso de estas amenazas o situaciones que la iglesia ha tenido que enfrentar es el engaño. Cuando la iglesia ha sido perseguida, la iglesia se ha multiplicado, se ha avivado. Cuando ha habido guerras, la iglesia ha podido salir adelante como un factor determinador para traer nuevas conveniencias, para traer paz sobre las naciones, para traer una enseñanza bíblica. Así que de esas 3 amenazas, la más difícil, peligrosa, es el engaño. Así que por unos minutos hablemos de la realidad del engaño. Para hablar de lo poderoso que es el engaño, quiero tomar un texto que está en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 15 y siguientes. La palabra del Señor allí nos está narrando que una vez un hombre de Dios recibió de Dios una instrucción para ir a un lugar, llevar una palabra profética, pero además de recibir el respaldo de Dios para llevar esa palabra profética, Dios le había dado una advertencia y es, no puedes quedarte en esa ciudad, no puedes regresar por el mismo camino, no puedes comer pan allí. Dios le había dado esa advertencia a ese hombre de Dios. Sin embargo, un hombre que fungía o decía ser profeta, dijo, voy a engañar a este hombre de Dios. Y en el capítulo 13, versículo 15 del primer libro de Reyes, la Biblia dice, entonces el profeta le dijo, ven a comer a mi casa. Ese es el falso profeta. Y mire lo que va a responder el hombre de Dios. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden. No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano, o sea, el falso profeta, replicó, también yo soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo, llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y atención a lo que dice el versículo, así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Cuando el Señor Jesús está hablando de engaño,
se está refiriendo a todo aquello que se levanta para oponerse, obstaculizar, ridiculizar, impugnar y desmentir su santa palabra. Este es el mismo engaño que desde siempre ha hecho Satanás desde el cielo cuando engañó a los ángeles y también cuando en el huerto del Edén engañó a Eva. Pero en el caso de las señales antes del fin, es decir, lo que estamos leyendo en Mateo 24, el Señor está haciendo un gran énfasis en tener cuidado porque ahora está en juego y por última vez la salvación que Él nos ha ofrecido. La Biblia ahí en el primer libro de Reyes nos está diciendo que ese hombre de Dios fue engañado porque alguien que no era profeta, espirituales para hacer que desobedeciera la palabra del Señor. Le dijo, yo soy profeta como tú, y un ángel del Señor, cumpliendo la palabra del Señor, me dijo, llévalo a casa. Miren qué forma de engaño. No lo engañó con dinero, no lo con riquezas, no lo sedujo con mujeres, engañó con cosas que aparentemente provenían de Dios. La Biblia dice que el engaño es un poder espiritual. Este poder espiritual está en cabeza de Satanás mismo. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 y siguientes, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: el malvado, hablando del anticristo, vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Y ahora dice, por eso Dios permite que por el poder del engaño, así que es un poder espiritual. Y dice, así que Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Ya les dije que este poder espiritual está en cabeza de Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús definió muy bien a Satanás. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús acusa a los judíos de la siguiente manera: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, es decir, el diablo, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. En segundo lugar, creo que es importante que resaltemos cómo caer en el engaño es el producto de algunas características con las cuales algunas veces nos acostumbramos a vivir. Así que, si quieres evitar caer en el engaño, debes prestar mucha atención a lo que diré en los siguientes minutos, porque caer en el engaño no es una cosa accidental, es el producto a manera de consecuencia de unas causas de aquellos que no se cuidan para vivir santamente delante del Señor. En primer lugar, caer en el engaño es producto de ignorar o desobedecer la instrucción de Dios por medio de su palabra. Todo el que no lee la palabra del Señor, todo el que no escucha el mensaje de la palabra de Dios, está engañado, está siendo engañado y será engañado. La gente se pregunta, ¿pero por qué es necesario reunirnos en un culto? ¿Por qué es necesario que haya predicadores? ¿Por qué no podemos creer de nuestra manera? Mire, cuando la gente quiere creer a su manera, ya en sí misma está engañada, porque creen que tienen el poder de creer a su conveniencia y a su manera. Así que la primera característica de la instrucción de Dios por medio de su palabra, la ignoran. La gente puede llegar a ser engañada por una mentalidad inmadura y carnal. ¿Recuerda al hombre de Dios en el primer Reyes, capítulo 13? Fue porque ignoró la palabra de Dios y escuchó la voz de un profeta que decía haber recibido un mensaje de un ángel. Piense por un instante en lo siguiente. ¿A usted no le parece que el hecho de ese hombre de Dios haber recibido una palabra directamente de Dios lo hacía estar obligado
a no creer a alguien que dijera hablar en nombre de un ángel. Mire esto, ¿qué es más importante? ¿Escuchar la voz de Dios mismo o escuchar la voz a través de un ángel? ¿Qué es más importante? De hecho, hoy mucha gente anda engañada porque anda metida en doctrinas como la angelolatría, tratando de decir que hay seres espirituales que les están dando dirección cuando ellos están ignorando la palabra del Señor. Este hombre de Dios se dejó engañar porque el falso profeta le dijo, escuché la voz de un ángel que me dijo, llévalo a tu casa. Hay otra razón por la cual llega el engaño y es por el placer material o la codicia. El hombre de Dios que hemos hablado ahí en el primer libro de Reyes capítulo 13, se dejó seducir por la necesidad de compañía, por el ofrecimiento de pan y agua y además por un lugar donde posar. Queridos hermanos, esas cosas materiales son las que tienen a muchos hoy metidos en el engaño. ¿Sabes cuántas personas han abandonado la comunión con Dios porque tienen un trabajo que no los deja descansar, no los deja pasar tiempo con su familia y por lo tanto ni siquiera tienen tiempo para estar en comunión con el Espíritu de Dios? ¿Sabes cuántas personas prefirieron darle honor a un trabajo o a una profesión ignorando su comunión directa con el Espíritu Santo de Dios? Y cuando le preguntas a la gente, oye, ¿y por qué has abandonado la comunión con Dios? La gente te va a hablar, es que tengo necesidad, tengo que llevar a mi casa, tengo que llevar a mis hijos. Y muchas veces esas no son necesidades reales, son más bien la forma como ellos quieren alimentar su vida, trayendo sobre el placer un estandarte con el cual se mueven en la vida. Un mejor carro, una mejor casa, mejores paseos, mejores lugares donde ir a comer. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3 que este poder del engaño puede llegar de una manera muy astuta como lo hizo la serpiente con Eva. El apóstol Pablo dice allí, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. También es posible caer en el engaño por el carisma de líderes mentirosos. En Romanos capítulo 16, versículo 18, Pablo dice, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. ¿Te has dado cuenta que hoy la gente va detrás del placer material, pero también detrás de argumentos que, como los dice alguien que sabe seducir con sus palabras, con su rostro, con una sonrisa llamativa, entonces la gente cree que tiene un poder o una dirección especial? Cuidado, algunas veces un líder espiritual no es que sea muy carismático. Y cuando hablo carismático estoy hablando de esa forma de relacionarse con otros. He conocido en mi vida espiritual gente que no tiene precisamente la característica de ser carismático. Son más bien toscos, con el rostro fuerte, podríamos decir. Pero cuando hablas con ellos, te das cuenta que tienen el poder de Dios en sus vidas y tienen una convicción espiritual. Temo mucho cuando se levantan líderes religiosos con un gran carisma, atrayendo a la gente y con palabras suaves y, como dice Pablo, con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. También se puede caer en el engaño por escuchar la palabra de Dios y no practicarla. Hay gente que escucha pero no practica. El apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús, en su carta, en el capítulo 1, versículo 22, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y hay otro factor, que es el deseo desmedido por lo sobrenatural y el desamor a la verdad. Durante mi vida como pastor y como creyente en Cristo Jesús, he visto a gente detrás de milagros, detrás de campañas poderosas, detrás de prodigios, pero no detrás de la palabra del Señor. Así que aman las obras donde hay gente levantada, donde hay gente sanada, donde hay gente restaurada, pero no donde está la palabra del Señor.
Pablo vuelve y dice en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, el malvado vendrá por obra de Satanás y mire, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces mire, se negaron a amar la Biblia, que es la palabra de Dios, pero iban detrás de esas personas porque hacían milagros, prodigios y señales. Y dice, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Miremos cómo termina la historia del primer libro de Reyes capítulo 13. En el versículo 20 dice, mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver, o sea, al profeta que engañó al hombre de Dios. Y observen que ya no va a ser la voz de un ángel como él se había inventado, sino la palabra de Dios. Versículo 21. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno. Y el hombre de Dios se puso en camino. Pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo, ahí tienen al hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Mucho cuidado cuando vas detrás de gente porque hace milagros, señales y prodigios. Mucho cuidado si esas personas no te hablan la verdad. Mucho cuidado cuando tú invocas el nombre del Señor Jesucristo o cuando hablas en nombre del Espíritu Santo, pero en tu corazón y en tu boca no habita la verdad. Sin duda alguna, ningún ángel se le apareció nunca al viejo profeta que engañó al hombre de Dios. Pero el apóstol Pablo dice lo siguiente en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y siguientes. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto al que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Queridos hermanos, ahora que estamos en esta época de cuarentena, escuche la palabra de Dios que nosotros los siervos de Dios como sus pastores les estamos predicando. Deje de estar escuchando a cualquiera. Puede tener señales, milagros y prodigios, pero es posible que haga esas señales, milagros y prodigios como una forma de engañar a las personas. Queridos hermanos, la bondad del Señor nos sigue invitando a cuidarnos del engaño. Permítame, le hago unas sugerencias. En tercer lugar, para no ser engañado, entonces haga lo siguiente. Lea diariamente la palabra del Señor. Ore. Ame el evangelio del Señor Jesucristo. Congréguese fielmente en la iglesia, aunque ahora nos esté tocando de manera virtual. No se deje seducir por el pecado. No escuche predicadores por el número de milagros que hacen, sino por la verdad de Dios que expresan. El apóstol Pablo está diciendo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1 y siguiente lo siguiente. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y dice Pablo, con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados que se dejan llevar de toda clase de pasiones, es decir, inmoralidad. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad.
Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. La siguiente sugerencia que le quiero hacer es: haga parte de la historia de una iglesia local, no sea un cristiano turista. Hoy tenemos gente que va saltando de iglesia en iglesia. Eso no es correcto. Haga parte de la historia de una iglesia local. Esta semana hablábamos con una de las primeras creyentes que estuvo en esta iglesia. Por no decir que la primera que ganamos como cuando fuimos a una iglesia local, la hermana Eugenia Cano. Le envío un saludo a ella y a su familia. ¿Sabe algo? Desde el primer día que conoció el mensaje del evangelio que le hemos predicado, esa mujer ha estado firme con nosotros como iglesia local, siguiendo el mensaje de sus pastores. Y usted podría preguntarle a ella cuántas veces se ha levantado gente para atentar contra su fe, tratando de engañarla. Y ella ha decidido mantenerse firme. Hoy en día, ella tiene una historia como miembro en esta iglesia local. Y yo deseo que cada uno de ustedes tenga una historia. Cuando tú vas de iglesia en iglesia, no vas a llegar a ninguna parte. Nunca se hablará bien de ti y nunca quedará una señal, ni siquiera en el cielo, de haber hecho algo por el evangelio del reino. Mire lo que dice Pablo ahí mismo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 10. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, eres una persona fiel. Has seguido paso a paso mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. La siguiente instrucción que te quiero dejar para no dejarte engañar es: no te dejes impresionar por todo lo que parezca bueno. Evalúalo todo. Versículo 13. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hoy pululan los falsos predicadores. No te dejes engañar. Además, quiero dejarle las últimas 3 instrucciones para que no sea engañado. Tenga siempre presente que el Señor Jesús regresará. Y ese regreso, ese tiempo de la venida del Señor es desconocido. Al principio les dije, estamos viviendo los últimos minutos de la última hora, de los últimos tiempos. Pero por favor tenga presente lo siguiente: nadie sabe ni el día ni la hora del regreso del Señor Jesús. Y por eso mi sugerencia final es: siempre debemos estar vigilantes y pendientes. Padre, esta noche o esta mañana, en el nombre de Jesús el Señor, yo quiero suplicarte que tu Espíritu toque nuestro ser, para que, evitando ser engañados, podamos vivir en la verdadera fe. Yo te ruego que nos ayudes a ser una iglesia firme en el propósito eterno, y que a pesar de estas dificultades de persecución que estamos viviendo, tú nos ayudes a mantenernos firmes, porque tu palabra dice que así como Pablo fue perseguido, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Hoy recibimos esta persecución que viene desde una guerra de virus con enfermedades. La recibimos con alegría, suplicándote que en medio de la persecución nos des fuerza, pero sobre todo nos permitas amar tu verdad y tu palabra para no ser engañados. Te ruego, Señor, que si a esta hora alguien de los que me está oyendo ha estado en engaño durante mucho tiempo, hoy se rompa todo yugo de esclavitud y esta persona reciba revelación por medio de tu Espíritu para que pueda comprender tu palabra. Sabemos que vienes pronto. Ayúdanos, Señor, a esperar con ansias tu venida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús el Señor, y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Mi familia y yo les deseamos una feliz semana. Que la paz del Señor esté con ustedes. Dios les bendiga. Les amamos. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual.
Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra